islámicas y la lengua árabe en la Universidad Francesa. También ha sido estudiante y ha estudiado filosofía en la Universidad de Valencia, experto en el diálogo interreligioso, traductor del árabe al español y decenas de cosas más. Un aplauso para nuestro especial y hermano invitado de nosotros. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah estén con el profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. Bueno, antes de empezar, quisiera dar las gracias al Centro Cultural Islámico, el Centro Cultural Islámico Catalán, por la invitación que me ha hecho. Hacía ya bastante tiempo que no venía aquí, aunque estuve con otros hermanos anteriormente aquí en Barcelona. Y daros sobre todo las gracias a vosotros, porque en esta mañana, donde cualquiera de nosotros podía estar haciendo cualquier cosa, Allah Azza wa Jalla nos ha reunido hoy aquí, a mí y a vosotros y a vosotras, para que estemos aquí compartiendo conocimiento en nuestro din, en el din del Islam. Yo quisiera empezar, hacer un poco de profesor, escribiendo una palabra sobre la que va a girar, o sobre la que va a ir en torno toda la charla que voy a dar ahora. Lo transcribo aquí. El Jamal, la belleza. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith: Inna Allah jamil yuhibbu al-jamal. Inna Allah jamil yuhibbu al-jamal. Allah es bello y ama la belleza. Y esto yo recalco muchas veces este punto porque es muy importante, porque esto tiene que ver con la aqida, con la creencia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla de aquí de una cualidad de Allah, que Allah es Jamal, es Jamil, es bello. Inna Allah Jamil yuhibbu al-jamal. Allah es bello y ama la belleza. ¿Y qué tiene que ver esto con Ramadán? Pues tiene que ver mucho. Como ha dicho el Sheikh Mahmoud hace unos minutos, Allah ha puesto el mes de Ramadán, o Allah ha dispuesto el mes de Ramadán para cada uno de nosotros y de nosotras. Bueno, esto puede ser un círculo, iba a hacer un círculo, pero es casi como en la Tierra, ¿no? Nosotros, dentro de la humanidad, pues somos la pequeña umma que está como shahida ala nas, es testigo sobre la gente, o con la gente de Allah. Estamos dando un testimonio, una presencia, o sea, nuestra presencia, nuestra creencia es un testimonio a la gente de que Allah ha enviado un mensaje, y nosotros somos responsables en ese mensaje. Entonces, el mes de Ramadán, como ha dicho el Sheikh Mahmoud, el mes de Ramadán es un mes de cambio, es un mes de reflexión. Y todos nosotros tenemos que meditar y reflexionar en muchas cosas. Y lo primero que tenemos que reflexionar, aparte de en nosotros mismos, en nuestro yo, tenemos que reflexionar en nuestra relación con nuestro din. Directamente o indirectamente también nuestra relación con Allah. ¿Cuánto estamos de lejos o de cerca de nuestro din? ¿Cuánto somos de negligentes o no en la práctica de nuestro din? Y esto, Ramadán, es un momento muy importante para que nosotros hagamos un ejercicio de introspección, es decir, de un análisis interno para realizar ese cambio. Uno de los problemas que tenemos nosotros como umma es el siguiente: el que es que tenemos lo más bello que hay en el mundo, y sin embargo nosotros, bien por nuestras acciones, cómo actuamos, o bien porque no sabemos cómo hacerlo en muchas ocasiones, esto que si Allah es bello y ama la belleza, y ha dispuesto la belleza en todo cuanto ha creado, y ha dispuesto la belleza en su din, nosotros, bien por negligencia, porque no hacemos las cosas bien, o porque directamente lo hacemos todavía peor, estamos afeando el din del Islam. Y por eso la gente huye del Islam,
y a algunos les da asco y no quieren ni verlo, no quieren ni oírlo, pero no por el din, porque la gente no conoce el din realmente del Islam. ¿Cómo conoce el din? Por lo que se llama, lo que he dicho antes, al-shahada al-nas. Es un testimonio que nosotros tenemos que dar a la gente. Y Allah nos ha puesto aquí, litakunu shuhada al-nas. Allah nos ha hecho ha hecho de nosotros la comunidad, el WhatsApp, la comunidad moderada o media, por así decir, para que seamos testimonios a la gente de ese mensaje. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, aun siendo portadores, aun siendo transmisores de lo más bello que hay en el mundo, que es el mensaje del din del Islam, y por relación de Allah, es decir, por relación también afeamos la imagen que tiene Allah de la gente, o que la imagen que la gente tiene de Allah, al final lo que hace la gente es huir de una cosa que es muy bella. Y es un problema que tenemos, y por qué hablo también de esto, y sobre todo dirigiéndome a vosotros como jóvenes, tenéis un papel muy importante que hacer. Tenéis un papel muy importante que hacer. ¿Por qué? Porque vosotros sois ahora mismo, yo rechazo mucho el término de lo que es, porque es totalmente nulo y no sirve para nada, y no es así lo del tema de primeras generaciones, segundas, terceras. Eso no vale. Yo he estado viviendo 6 años en Francia y sigo yendo allí porque mi mujer es francesa musulmana, y no vale decir la segunda o la tercera generación de inmigrantes, no, serán la primera o segunda generación de la presencia musulmana en el Estado español después de un tiempo largo en que no había esa presencia. Entonces las generaciones, vosotros sois la primera en el sentido de que vais a establecer mucho de esa presencia y de ese testimonio del Islam a la sociedad. Tenéis un papel muy importante. ¿Por qué? Porque sois vosotros los que sois uno más de esta sociedad. Antes, bien en mi caso, gente que entró en el Islam, o muchos sobre todo de vuestros padres que pues, por circunstancias sociales y económicas tuvieron que emigrar, vosotros ya sois la generación autóctona musulmana de aquí. Y eso no os lo puede quitar nadie, ni debéis permitir que os hablen de que vosotros sois tal y estáis aquí y no os integráis. No, es que yo ya soy uno más de aquí, no me salgas con otra cosa, no. Yo soy uno más de aquí igual que tú. Y tenéis que hacer fuerza en ese sentido para no admitir ese discurso. Entonces nosotros como portadores del Islam, si nosotros actuamos incorrectamente, si nosotros no actuamos conforme a lo que marca el din, que es el mensaje de Allah, lo que vamos a hacer es dar una shahada, un testimonio incorrecto a la gente. La gente va a ver el Islam como algo feo, algo terrorífico, algo retrasado, algo que no vale para este mundo. Y podría entrar a hablar de muchas cosas, bueno, que mañana entraré más a lo que entabla desde lo que es la espiritualidad del Islam, la importancia de realizar el mes del ayuno, todo lo que ello representa en nuestra práctica del din. Pero voy a seguir hablando de esto, del jamal, de la belleza. Y es que pensamos, como ha dicho el hermano Karami, muchas veces pensamos que, aunque a veces tengamos esa buena intención de hacer las cosas bien en el Islam, pues pensamos, qué mal lo hago, seguro que a Allah que esto que está haciendo no le gusta, incluso aunque haga el salah, hago muchas cosas, todavía puedo hacer más. Siempre podemos hacer más. Pero ahí tenemos un hadith, un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dijo que nadie diga Habuthat nafsi, que nadie diga mi alma o mi ego está sucio, sino que diga que mi ego es duro de purificar o duro de educar. Y somos así, es decir, todos los que estamos aquí, todos hacemos cosas que a Allah no le gusta, todos. Y nadie se puede salvar porque somos seres humanos. Y así lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith. Todos los seres humanos cometen errores, todos. Pero los mejores de quienes cometen errores son los que se arrepienten de ello. Entonces Allah, y otro hadith que es muy importante, donde nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si no comete, y esto es muy importante también algo que ha señalado el hermano Karami,
sobre nuestra naturaleza. Aunque uno tenga 60, 70 años, siempre va a hacer cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Y dice el profeta Mohammed en un hadith: si no cometierais dhunub, faltas, si no hicieseis dhunub, Allah os quitaría del medio y traería a otro pueblo, a otra gente que harían faltas, pero que esa gente, después de haber hecho esas faltas y esos pecados, pedirían el perdón de Allah. Entonces, fijaos, esto es muy importante, que nos enseña de que siempre vamos a hacer cosas que no están bien, siempre. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, somos seres humanos. Los ángeles no tienen esa cualidad, son infalibles, nosotros no. Pero es en esa cualidad que tenemos de cometer errores, el momento que tenemos para aprender de las cosas que hemos hecho mal y mejorar, e ir adelante. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aprovechar este mes de Ramadán para hacer lo siguiente. Yo no sé si alguno me seguís en Facebook, he puesto unos vídeos para cómo prepararse para Ramadán. Una cosa que es una cosa sencilla que podéis hacer y seguir, porque a veces tenemos muchas intenciones, muchas cosas para hacer, pero nuestra cabeza va loca y necesitamos ponernos un programa, hacer las cosas bien. Entonces, podemos coger un papel, un folio, y esto está bien para aclarar las ideas y organizarlas. Cogemos un folio y escribimos aquí las cosas que tengo que hacer. Y aquí lo que tengo que dejar. Lo que tengo que hacer, lo que Allah me pide, y lo que Allah me pide que deje, que no tengo que hacer. Y luego en cada sección ponemos aquello que tiene que ver con Allah y aquello que tiene que ver con la gente. Y aquí también. Y ahora me explico. Por ejemplo, hay un gran sabio de la espiritualidad islámica que es del siglo III de la Égira que se llamaba el Imam al-Muhasibi. Este Imam al-Muhasibi decía en uno de sus libros: no tomes a nadie como consejero, sino que tómate a ti como tu propio consejero. ¿Por qué? Porque a veces vamos a pedir un consejo a alguien y por vergüenza, por no decirle toda la verdad, porque algo que nos pasa o que no queremos que él se entere de algo de nuestra vida, le decimos alguna cosita para que nos dé un consejo. Pero ese consejo que nos pueda dar la persona no será un consejo completo, porque no sabe todo lo que tendría que saber para dar un consejo completo. Es como si tú vas al médico y tienes un gran dolor en la pierna y por ocultar cualquier cosa de que no, yo soy fuerte, yo aguanto, yo tal, le ocultas cosas al médico. Entonces el médico te va a dar una receta a seguir conforme a lo que tú le has dicho que te duele o no te duele. Pero si no le dices todo lo que te pasa, él no te podrá dar algo correcto para que tú te cures. Entonces, como nosotros somos quienes mejor nos conocemos a nosotros mismos y sabemos todo, lo que tenemos que hacer aquí es poner las cosas que yo, vamos a empezar por aquí, lo que tengo que dejar. Y aquí están las cosas que tienen que ver con Allah y las cosas que tienen que ver con la gente. Pues por ejemplo, insultar, si insultamos, utilizar palabrotas, robar, el adulterio, todo puede ser, porque somos capaces de cualquier cosa, y esa es la grandeza del Islam. Una de las cosas que me llamó a mí cuando no era musulmán es que el Islam te habla de todo, y sin vergüenza, de que las cosas son así, te lo pone claro, no te oculta cosas como ocurre en otras religiones donde te ocultan cosas y luego tú como ser humano no sabes cómo desenvolverte en la vida porque no conoces y qué hago yo aquí. El Islam te dice, no, esto es así. Que pasa, una cosa es hablar pues con desfachatez y con malas palabras y otra cosa es hablarlo con el jamal, con la belleza. Y luego cosas que tengo que dejar, por ejemplo, aquí veo con una palabra general, desobediencias, ¿vale? O faltas, el maasi, que tiene que ver con Allah, sobre todo cosas que nosotros hacemos en privado cuando nadie nos ve, y todos hacemos cosas en privado cuando nadie nos ve.
y solo nos ve Allah. Entonces por eso es muy importante escribirlo, tenerlo en cuenta, porque para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que dejar, ¿vale? Las cosas que tengo que hacer, por ejemplo, no nos levantamos a hacer el subh. Lo pongo aquí, el subh. O cosas, por ejemplo, con la gente, cosas que tengo que hacer que no hago. Por ejemplo, visitar más a mi familia. Sobre todo si son los padres, los tíos cercanos o tías. Eso es una orden del Islam. Por ejemplo, ser más atento con mis vecinos. Porque volvemos a esto. ¿Cómo conoce la gente el Islam? Por la televisión. Por la televisión van a conocer un Islam que ya sabemos cómo es. Que no es el que es. Y la única oportunidad que tiene la gente para conocer el Islam tal y como es a través nuestra. Y si nosotros no aprendemos el din y hacemos en revisar todo esto, si esto es el Islam, aquí está la gente y nosotros estamos en medio como transmisores, cuanto más sucios estemos en el sentido de que no practicamos el Islam correctamente, lo que vamos a hacer es que la imagen que llegue del Islam aquí va a ser muy difusa. Va a decir, esto como me contó una vez un hermano, que cogieron a un chico musulmán en Ramadán, lo cogió la policía robando y lo llevaron al calabozo. Y era de día, eso pasó de día y le pillaron. Y le trajeron la comida para comer. Y le dijeron, no, es que no como, que estoy en Ramadán. Entonces el policía mismo dijo, no, comer no comes, pero robar sí que puedes. Entonces claro, dice, o tú estás tonto o este din o este Islam que tú me estás enseñando son todo chalados. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de cosas que pasan en el día a día y que con ello nosotros damos una muy mala imagen del Islam. Entonces aquí, cosas que yo tengo que hacer y que tendría que hacer y no hago. Luego, cuando tengo todo esto puesto, que seguro va a ser muy largo, habrá muchas cosas, por ejemplo, cosas que tengo que hacer que no hago, leer más el Corán, por ejemplo. Pero por ejemplo, si uno, lo más importante, como dicen nuestros sabios, si hay cosas que son prioritarias, por ejemplo, si una persona tiene de costumbre nunca se levanta a hacer salat al-subh. Esto es una prioridad. Es decir, yo puedo a lo mejor, por ejemplo, de las cosas que hagan los pibes, aprender el din, ¿no? Todos tenemos que aprender el din porque el din es muy grande. Pero una cosa es dedicarle poco tiempo al din y otra cosa es no hacer el salat al-subh en su hora. Entonces tenemos que saber cómo priorizar, es decir, sé lo que Allah me pide antes que haga que otras cosas que a lo mejor son menores. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos hermanos, o hacemos a veces que entramos en Ramadán con muchas ganas, con mucha energía, con esa bendición que tiene Ramadán, no hacemos este ejercicio de introspección, hacemos, por ejemplo, de las cosas que puedo hacer también son rawatib, que se llama en árabe, nawafil, que son las obras voluntarias. ¿Vale? En este caso, rawatib son las oraciones voluntarias. ¿Vale? Oraciones voluntarias, rawatib. Una persona que no haga normalmente el rawatib no es lo mismo como alguien que no hace nunca el subh en su hora. ¿Qué pasa? Entra Ramadán, hacemos el salat todos a su hora, o hacemos el rawatib, hacemos tarawih, ayunamos, como dice Karami, nos hinchamos a comer y intentamos hacer de todo. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando acaba el mes de Ramadán, como vosotros podéis verlo, mucha gente que viene en Ramadán luego no la ves. ¿Por qué? No es que no pueda acudir a la mezquita, luego todos tenemos ocupaciones. Pero ¿qué pasa? Al no hacer ese examen de introspección, de análisis de nosotros mismos, ¿qué hacemos? Nos entregamos a todo y luego volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha habido un examen. Yo pongo el ejemplo de que hay gente que se cree que Ramadán es como un lavado de coches, ¿no? Aquí viene el coche, se lo dibujo más o menos, viene el coche todo sucio y pues cuando sale todo reluciente y limpio y tal.
Y hay gente que Ramadán piensa que es esto. Entro sucio, me entrego a todo, inshallah me perdone todas mis faltas y ya salgo limpio. Que eso puede pasar, porque el profeta Muhammad sallallahu nos ha dicho que Allah puede que en este mes Allah libra a mucha gente del castigo del fuego, el lutaqá min an-nar, que se llama. Pero ¿qué pasa? Si que yo salga de aquí limpio no significa que yo haya cambiado mis malos hábitos. Voy a coger el coche otra vez y lo voy a restregar por ahí, me voy a meter por campos y lo voy a destrozar y lo voy a ensuciar. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Si Allah nos ha dado la misericordia de perdonar nuestras faltas, de hacernos mejores, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra conducción para no manchar el coche y no destrozarlo. Y eso es lo que nos pasa con nosotros. Pensamos que lavando el coche ya pues el coche está bien y nosotros estamos bien y luego hacemos con el coche lo que queramos. No. Tenemos que hacer todo este ejercicio para reformarnos a nosotros mismos, en nuestros malos hábitos, en nuestra conducta, etc. Y todo vuelve a esto que acabo de explicar. Vuelve al Jamal. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, si uno no aprende el din, en lo poco que sabe, lo practica en aquello que puede y lo hace de la mejor manera, aunque sea poquito, eso es una luz. Porque ahí nuestros sabios, cuando explican plegarias del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos dice Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña y nos dice que digamos, por ejemplo, cuando vamos a la mezquita, oh Allah, haz en mi corazón nur, haz luz, y en mi lengua luz, y en mi cabeza luz, y en mis venas luz, y en mi derecha luz, y en mi izquierda luz, y delante de mi luz, y detrás de mi luz. ¿Qué significa? ¿Que Allah nos baje un rayo e ilumine más que una lámpara LED? No. Significa que todo lo que salga por mi boca, todas las obras que yo haga, allá donde yo me encuentre, y sea con quien sea, se convierta en una luz, en algo de bien. Porque como ha dicho el hermano Karami, cuando alguien ve a un musulmán, aunque practique muy poco el Islam, tiene tanto valor que esa persona que está desquiciada, que no tiene ningún equilibrio en su vida, lo que hace es cuando ve una persona así dice, ay, yo quiero ser como esa persona, es equilibrada, pasa algo, no se enfada, si le dicen alguna cosa, pues se tranquiliza, no se altera. Y eso son cosas que nos da el Islam, lo que pasa es que nosotros, como vivimos dentro del Islam, no le damos el valor a esas cosas. Yo también hablo, por ejemplo, con las familias. Fijaos bien, en una casa donde no se bebe alcohol, no hay malas palabras, se trata a la gente con cariño. Yo recuerdo a una persona en Francia, un amigo mío que era converso, que entró al Islam, y era por ver, decidió entrar al Islam cuando entré en las casas de los musulmanes y aunque había cosillas, pues no había alcohol, no había malas palabrotas, no había subidas de tono, no había golpes. Dice, yo quería tener una familia como esa. Y lo que pasa es que como nosotros, cuando una persona está en la luz, aunque sea poquito, pues ve las cosas. Pero una persona que está, imaginaos en una habitación encerrado y no ve absolutamente nada, está totalmente en la oscuridad, un simple rayo de luz para él ilumina todo y ve esa habitación, solo con un rayo de luz pequeñito. ¿Por qué? Porque como está lo que se llama en el Islam el zulumat, como están las tinieblas, ese pequeño rayo de luz para él es mucho. Y eso pasa con la gente. Cuando ve a una persona practicar correctamente el Islam, aunque sea poco, eso es una luz para esa persona. Por eso cuando vemos gente que hemos llegado a conocer, que son igual, ni son a lo mejor grandes sabios, ni son grandes, sino que son personas, lo que se llaman, son íntegras, que tienen una práctica y una relación con Allah muy cercana. Y eso lo nota, a lo mejor sin hablar, cómo trata, cómo hace, cómo dice, incluso cuando responde a la persona, incluso sin hablar. Entonces, como os he dicho, tenéis un trabajo muy importante vosotros. ¿Por qué? Por otro asunto que tiene que ver con la mala comprensión, volvemos a la de antes, del din. A veces nos hacen dar a entender que el buen musulmán es aquel que está todo el día en la mezquita, todo el día haciendo el salah y las oraciones voluntarias, que mashallah va vestido de tal manera, que está todo el día leyendo libros del Islam, tal. Eso no es el buen musulmán. El buen musulmán es simplemente aquel que intenta, en la medida de sus posibilidades, seguir aquello que Allah le pide. Pero puede ser uno un carpintero, puede ser uno mecánico, puede ser hasta un futbolista, puede ser lo que sea, siempre que en su corazón, su intención es aplicar aquello que Allah le ha pedido. Y puede ser mejor musulmán que incluso un imán de una mezquita.
Y esa también es la grandeza del Islam. Ahora nosotros estamos aquí, ¿quién puede decir quién es el mejor de nosotros aquí? Nadie. Nadie. Incluso el que menos tiene, o el que menos pesa delante de, o el que menos imagen tiene entre la comunidad, es alguien que para Allah es una persona muy elevada. Esto es un hadith, cuenta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que había un sahabi, un compañero, sentado con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y pasó una persona, eso en Medina, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntó a esa persona, en una riwaya del hadith hay una persona, en otra transmisión hay varias personas, pregunta, ¿qué decís de esta persona? ¿O qué pensáis? ¿Qué opinión tenéis de esta persona que ahora mismo pasa por ahí? Entonces dijeron, pues es una persona que si pide matrimonio nadie le va a dar a su hija la mano, no da la mano de su hija, si nunca se le va a pedir su opinión y no tiene ningún rango ante nosotros. Porque fijaos, cuando leemos los hadices, no estamos hablando también de gente, hay gente elevada, de los grandes compañeros, pero también son gente que aún está recibiendo el Islam, aún están aprendiendo. Y luego pasó otra persona y dijo, ¿qué pensáis de este? No, este es una persona muy noble en nuestra sociedad, es una persona que si pide la mano de cualquiera ofrece su hija para que se case, siempre se le busca, se quiere su opinión y se quiere tal. O sea, se le tiene mucha consideración. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, el primero que pasó, esa persona tiene un gran rango ante Allah. Y la segunda, Allah no la tiene consideración por ella. Entonces lo que la gente pueda tener en consideración respecto unos de otros, a lo mejor para Allah, una persona que tenga mala consideración puede tener un gran rango ante Allah, sea quien sea. Entonces volviendo aquí, Ramadán tiene que ser para nosotros un momento de reflexión para hacer ese cambio que todos tenemos que hacer poco a poco. ¿Por qué? Y más, como os he dicho, que quiero aquí hacer hincapié en vosotros. Vosotros tenéis un papel muy importante para hacer llegar el din del Islam a la gente. Y no solo me refiero al din, sino me refiero también a más de 1400 años de una cultura islámica que ha estado extendida en multitud de pueblos en el mundo. Y desde aquí, por ejemplo, en la época de Al-Ándalus se dejó una cultura, de una civilización y una herencia cultural que todavía desconocemos. Si no estudias y te metes, pues la desconoces. Y la desconoce la gente que vive contigo. Entonces nosotros tenemos que saber... Yo, por ejemplo, yo siempre me ha gustado mucho escribir, he escrito poesía y otras cosas. Aquí hay una riqueza de poesía en el mundo árabe que no existe en otro lugar del mundo, a lo mejor con la globalización y el inglés que ha devenido la lengua internacional, que no existe en otra cultura. Imaginaos un pueblo o una cultura desde Marruecos o que era Andalus hasta en India, porque hoy en India de hace siglos hay grandes sabios del Islam que hablan árabe, indios de la India. Imaginaos todo eso, 14 siglos de literatura, de poesía, de arte, de muchas cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Para ser un factor importante en la transmisión del Islam no hace falta ser un imán. No hace falta ser un imán. Los imames tienen su trabajo y cada uno tiene su trabajo. Ya sea como escritor, ya sea como periodista, ya sea como político, cualquier papel en la sociedad es importante porque hemos sido enviados por Allah para llevar ese mensaje, esa shahada, ese testimonio. Entonces, hay que conocer esta cultura. ¿Por qué? Porque esa cultura es producto de la relación de los musulmanes que nos precedieron con su din. Por ejemplo, a modo de ejemplo, aquí en Al-Ándalus, si lo podéis buscarlo, se llama una obra que se llama El filósofo autodidacta. Bueno, ha sido traducido así. Se ha traducido así, ¿vale? Pero ¿qué nos cuenta? Es una historia de un literato andalusí que se llama Ibn Tufayl, que de aquí se tomó, como muchas otras cosas que se tomaron desde Europa, para hacer la historia de Robinson Crusoe. Como muchas cosas que se han cogido del Islam y nos han dicho que se han cogido de él. ¿Qué nos cuenta esto? Una persona que nace en una isla, o se encuentra desde muy joven en una isla, no sabe cómo ha llegado allí, y él por su cuenta, meditando en la creación, llega a la conclusión de que hay un creador. Entonces llega un día un barco, lo encuentran, lo llevan a la civilización, a una ciudad,
y empieza a hablar con palabras que la gente no entiende, ¿no? Con unas cosas que no entiende. Entonces los pocos sabios que hay en la ciudad dicen, no, esta persona es una persona muy inteligente porque ha llegado a conocer a Dios por sí mismo, ¿no? Por esa reflexión. Y la gente que supone que está en la civilización, pues no conoce a Allah, no conoce a Dios porque están en su vida diaria. Hay muchas cosas que se han hecho en todos los ámbitos y que se desconocen y que se deberían conocer. Pero aquí también el quid de la cuestión, que yo ahora os hago mucho hincapié, es que vosotros tenéis que conocer el din, y no en el sentido de conocer el din, de conocer ahkam as-salah, fundamentos del derecho islámico, no. Tenéis que conocer la espiritualidad y el mensaje del Islam, porque eso es lo importante. Porque cada uno de vosotros podéis escribir un libro, una novela, una historia, una película, una canción, sea lo que sea, incluso sin citar a Allah, sin citar nada que tiene que ver con lo que nosotros conocemos habitualmente con el Islam, y mandar ese mensaje, porque nuestro din son valores y son principios. Entonces, cuando conozcamos bien los valores y los principios del Islam, podemos hacer películas, podemos hacer novelas, podemos hacer libros que hacemos llegar un mensaje, y el que está leyendo a lo mejor ni se entera que lo ha escrito un musulmán, a lo mejor que se llama Said, pero a lo mejor está leyendo y no se entera de que lo está leyendo, que le están hablando del Islam, porque en esa novela que está leyendo se está transmitiendo un mensaje del Islam. Porque hay muchas, y esto es lo penoso, yo como amante de la literatura, es de que esto me ha pasado muchas veces y me he parado a reflexionar mucho en esto. A veces, viendo la película de dibujos más tonta que hace Disney, nos ponemos a llorar. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo trabajar y llegar a los sentimientos. Y yo me pregunto, ¿y nosotros es que no tenemos ni en el din ni en 14 siglos de historia algo que transmitir? ¿Tan pobres somos o realmente es tan pobre nuestro din y nuestra cultura, o somos nosotros los pobres que no sabemos cómo llegar? Y es ahí donde radica nuestro cambio, de nuestra aproximación que tenemos que tener en el din para rescatar este tesoro que tenemos y que no sabemos hacerlo llegar. Yo recuerdo un hermano, se llama Ali Laraki, que me contó una cosa muy bonita. Me dijo Mansur, estábamos en Francia estudiando, me dijo Mansur, dice, tenemos un tesoro y desgraciadamente no sabemos hacerlo llevar a la gente. Y me dijo una cosa muy bonita que nunca lo olvidaré. Dice, fíjate, en un asunto que tiene que ver con la mujer. Dice, el din del Islam, la historia del Islam, del mensaje del profeta Mohammed, empieza en una mujer y acaba con una mujer. Empieza en el regazo de una mujer y acaba en el regazo de una mujer. Y yo lo que yo digo, a ver, cuéntamelo. Dice, fíjate, cuando empieza el wahi, la revelación, el profeta Sassan, que no sabía nada, se asusta, piensa que le ha aparecido un demonio, sale corriendo, bajando por la montaña hasta que llega a su casa y está su mujer Khadija y dice, cúbreme, cógeme. Y ella, como su esposa sabe, le coge y la abraza, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Me ha pasado esto? ¿Me ha pasado lo otro? Tengo miedo que se me ha aparecido un demonio y me ha hecho alguna cosa y tal. Y ella, como mujer que sabe cómo tratar, además es mentalidad de la mujer, es una gran ni'ma, una gran bendición, dice, no, tú eres una buena persona, Allah no te puede hacer que se te acerquen los demonios, ¿no? Allah siempre te va a cuidar y te va a proteger porque tú te encargas de los pobres, cuidas al huérfano, etcétera, etcétera. Y ella le consoló, le cogió. ¿Y cómo acaba el Islam? Acaba en manos de Aisha, cuando el profeta Mohammed está en su regazo. Además, un episodio muy bonito que es, Aisha, radiyallahu ta'ala anha, conocía muy bien al profeta, su marido, y sabemos muchas cosas del Islam porque ella como mujer sabía que era lo importante de transmitirnos de lo que ella veía en su día a día, y sabía que al profeta Mohammed le gustaba utilizar el siwak, y él estaba tan enfermo que a veces ya no podía hablar ni casi moverse, y ella tenía al profeta Mohammed en su regazo. Entonces ve que entra una persona, un sahabi, con un siwak. Entonces ella se da cuenta que el profeta sallam mira el siwak, porque quería tener un siwak para tenerlo. Entonces ella le pide, creo que era su padre Abu Bakr, le pide el siwak, ella lo humedece y lo muerde para ablandarlo y se lo da y se lo pone en la boca al profeta Muhammad sallam, y al poco él muere. Entonces fijaos, él me cuenta, fíjate qué bonito que lo tenemos aquí, porque lo tenemos delante pero no lo vemos, estamos muy ciegos. Cómo empieza el Islam en el regazo de una mujer y acaba en el regazo de una mujer, es la vida del gran profeta Muhammad. Y hay muchos ejemplos, muchas cosas que tenemos que rescatar, porque están ahí. Es que el problema es el que tenemos, están aquí
y estamos tan cegados que no sabemos cómo rescatarlo. Por eso tenemos, que he dicho antes, eso, reformarnos, ir poco a poco, porque no somos máquinas, pero intentar dar la mejor, no la mejor, sino la imagen tal y como es del Islam. Entonces tenemos que aprender, como he dicho antes, la cultura islámica, que es muy amplia, es muy bonita, es inmensa, de todo lo que hay, todo lo que se ha escrito. Y también conocer los valores y principios de nuestro tiempo, porque como he dicho antes, tú puedes hacer una película, puedes hacer... Y vosotros más que nadie todavía, que solo habéis nacido en la época digital, tenéis que controlar, los controláis todos estos medios, pero tenéis que saber cómo manejarlos para hacer llegar ese mensaje. Entonces, como he dicho, el mensaje del Islam no es solo el Tawhid, Allah es único, eso sí, sabemos que son parte de nuestro dogma, de nuestras creencias, pero el Islam es espiritualidad, son valores y son principios. Entonces, al igual, como personas, cuando vemos una película donde se defiende el tema de la justicia y tal, nos emociona verla, ¿por qué nosotros, acaso no podemos hacer películas o escribir libros que emocionen a la gente y que la gente vea que no somos bichos raros, que somos personas también? Porque el problema que tenemos, como he dicho antes, es que la gente nos ve también como muy bichos raros, y aquí también hay un problema que tienen más las hermanas, y a las que tenemos que apoyar siempre, porque las primeras a las que van las dianas son a ellas, porque por su apariencia y por su vestimenta. Porque al final el problema del hijab no es un problema de ellas, es un problema de todos. Porque hoy será el hijab, mañana será una cosa, mañana será otra. Entonces hay que escribir, hay que crear, hay que producir para que la gente vea realmente qué es lo que pensamos y qué es lo que creemos. Porque si no nos vamos a quedar igual. Si nosotros no lo hacemos, ya hay otros, como los medios de comunicación, que ya sabemos qué imagen van a dar del Islam y ya sabemos cuál es, no hace falta decirla. Pero los únicos que además pueden, y que somos responsables de ello, de transmitir el mensaje del Islam tal y como es, somos nosotros, y no lo va a hacer nadie más. Si no lo hacemos nosotros, dad por seguro que el Shaitán, que está ahí y está a lo largo del año, lo que va a hacer es utilizar gente, a veces, que también eso hay mucho hoy día, sobre todo en las redes, que se da a entender como que sabe del Islam, y lo que hace también es dar otra imagen del Islam de la que no es. Esa gente va a estar, no estos, digo, la gente que es enemiga del Islam va a hacer su trabajo, pero el problema es, como decía un hermano, dice Shaitán, hace su trabajo y trabaja más que nosotros. Entonces nos tenemos que poner, como se dice, en las pilas, aprovechar este mes de bendición, porque Ramadán, de Ramadán a Ramadán no es que hago un Ramadán, bueno, pasa un año, luego aprovecho otro poco, pasa otro año. No, nuestra vida es así. Y Ramadán nos sirve para cargar las baterías, para hacer un ejercicio de reflexión, para mirar los malos hábitos que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que hacer, lo podemos aportar, para luego seguir, y bueno, luego nos bajará la batería, habrá que cargarla otra vez, y para eso entra otra vez Ramadán. Pero no hay que verlo como algo separado, sino una continuidad en nuestra vida, que es la que tenemos que aprender. Entonces, ya no sé si me queda mucho tiempo. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Me quedan 3 horas aún? Vale, 4 horas. Hago mucho hincapié en esto porque es muy importante. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si queremos ahora, antes estamos en casa, estamos casados o tenemos sobrinos o tal, y nos dicen, cuéntame una historia o del Islam, o tú quieres traer un libro para contarle un cuento a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino antes de dormir. ¿Vas a traer algún libro que haya escrito sobre el Islam de cuentos? No hay. No tenemos. ¿Qué libro tenemos? Pues los de Disney, Pocahontas, Es así. Es así. Y esto yo lo he hecho en varios jutbas, es decir, ¿por qué Disney? Y además digo, es que si pensaran incluso mercantilistamente, como decía el hermano Karami, muchos hermanos árabes de países árabes que tienen mucho dinero invertirían en eso, que eso además produce mucho dinero. El que además produce mucho dinero, Disney. ¿Por qué no hacen un Disney islámico que transmita esos valores? Porque tenemos otro concepto del din y pensamos que eso es otra cosa y tal y tal. ¿Y qué hacer? Todas nuestras casas pues están Piratas del Caribe, Pocahontas, El Rey León, Es así, están todas las casas. ¿Por qué? Porque trabajan para eso. Y a veces lo más duro es que te meten mensajes que son perniciosos, que son malos, y no te enteras. Y con eso educan a generaciones. Entonces,
es muy importante que nosotros, en la medida que podamos, pues vayamos haciendo cosas, bien en películas, sea donde sea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que transmitir un mensaje primero para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra comunidad, y luego sobre todo la otra responsabilidad que tenemos para con el resto de la sociedad. Entonces hoy día, alhamdulillah, va habiendo pocas cosas, va habiendo cosas poco a poco, pero falta mucho, no hay, ahora hay un poquito, creo que hay unas pocas, pero faltan gente como vosotros que escriban novelas, que escriban libros a lo mejor de relato histórico, que hagan películas, que hagan documentales, que hagan cosas. Y además, como se dice, con el lenguaje, que en el lenguaje en el sentido de lo que se utiliza hoy día en la sociedad, que es, sobre todo el día del tema de Internet. Todo eso tenemos que saberlo hacer. Y además tenemos que buscar esto, no lo he borrado, el Jamal, hacerlo con la belleza, hacer una cosa bonita. Porque a veces, yo recuerdo, mi cuñada en Francia es psicóloga, es doctora en psicología infantil y su marido es diseñador. Hace años que hacen libritos, me podría haber traído algunos para que los vierais, hacen libritos islámicos para niños, tienen ya casi 20 libros. Y me contaba mi cuñado, el diseñador, ¿se ve? Creo que me contó que vio una vez un libro para niños, que hablaba de Eid al-Adha, de la fiesta del sacrificio del cordero. Pues esto yo creo que no lo hace ni Daesh. Todo negro ahí, todo negro. Luego un cordero en el suelo tumbado, con la sangre por aquí. Hola, te lo juro. Ese libro existe, no me estoy inventando, ¿eh? Y no viene de Irak, que viene de París, de la ciudad de las luces. Imaginaos un libro negro con un cordero en el suelo, con un charco de sangre, la bendición del Eid al-Adha. Esto no se puede, vamos, yo creo que es para denunciar. Por ejemplo, no porque sea mi cuñado, pero la verdad que hacen libros muy bonitos. Tienen un libro que se llama, habla de Eid al-Adha, es Harufi. Sale un corderito con una flor en la boca. Y dice, Harufi, esta va a ser mi fiesta. Entonces, ¿cómo cuenta la historia? Es el cordero, es el que cuenta la historia de Eid al-Adha. Y cuenta al niño cómo es el Eid al-Adha. Entonces sale un cordero que se llama Harufi y dice, me ha venido una niña, una familia, me han venido a buscar, me quieren llevar a un sitio, no sé a dónde, tal. Entonces, como no sabe, va al sheikh de los corderos, un sheikh, tiene cuernos así grandes. Le dice, sheikh, han venido a buscarme y me quieren invitar a su casa y tal. Y dice, ¿qué hago? Y dice, ¿esto qué es? Y dice, esto es la fiesta de los musulmanes, te van a llevar, te van a cantar, te van a recibir, vas a ser el invitado principal de la fiesta, tal. Y dice, ¿por qué a mí? Sale otra imagen, pues un cordero con el cuerno roto, otro con una tirita aquí, otro con el vendado. Y dice, porque tú eres muy guapo, no hay nadie como tú eres una presencia muy guapa, tal, y te llevan a ti. Y dice, cuando llega aquí, ¿qué tal? Pues te van a recibir, te van a cantar. Entonces hay un momento que dice, pero al final de todo el día, ¿qué va a pasar? Dice, te vas a encontrar con un cordero como por las nubes, dice, te vas a encontrar con el cordero de Ibrahim. Es el cordero más guapo que hubo y tal, y tú vas a ser de su linaje. Entonces pilla algo, claro, no se va a decir que le van a degollar, le van a hacer algo, pilla algo que va a acabar tal. Entonces acaba el cuento que sale el cordero corriendo por ahí y la niña dice, Harufi, no te vayas. Y el cordero se va y dice, no, este año no estoy preparado. Al siguiente. Entonces son cosas así bonitas que tenemos que saber, que es lo mismo, no estamos contando otra cosa nueva. Tenemos que saber, bueno, ya lo voy a contar, yo conocí las fallas de Valencia, ¿no? Pues yo iba para ser artista fallero. Estudié Bellas Artes y iba a ser artista fallero. Y lo que iba a decir, no se trata de qué vamos a decir, porque ya está todo escrito, ya sabemos todo lo que hay en el DIN, es cómo contamos las cosas. Porque todo lo que nos viene, como ha dicho el hermano Karami en el marketing, igual, por ejemplo, nos sacan cosas como que son nuevas. Por ejemplo, una barra nueva de chocolate, pero es chocolate. Hoy te lo venden rectangular, mañana será circular, mañana era en tiras, mañana te lo podrás espolvorear, pero es chocolate. O será nata o será limón, pero eso ya existe. Es decir, ¿cómo hacemos llegar el mensaje a los demás? Entonces, esto es muy importante. Tenéis un trabajo muy importante porque sois ahora los que vais a aportar el Islam
hay gente, sea la que sea, de la que tenéis que remitiros siempre para aprender ese din, y os digo, hay una cultura muy vasta, muy bonita, inmensa en la cultura islámica, muy vasta, y que se desconoce. Incluso a veces es de las cosas que yo he criticado a los hermanos árabes, es de que a veces, por influencia occidental, o a veces incluso por vergüenza de su propia cultura, no dan a conocer la cultura que ellos tienen. Y en el mundo árabe, la cultura islámica, arabo-islámica, hay una cultura muy grande y muy bonita y que se tendría que conocer, pero que no se conoce. Entonces, todo esto hay que rescatarlo, todos estos tesoros hay que rescatarlos, y luego vosotros sois encargados de cómo hacer llegar eso a la gente. ¿Por qué? Porque va a ser una forma de cómo hacer llegar. Fijaos que hay comunidades en la sociedad que a lo mejor no hace un siglo menos estaban totalmente denostadas en la sociedad, pero han sabido trabajar cómo dar su imagen en la sociedad, y al final la sociedad ha acabado queriendo, llamando a ese grupo humano. ¿Por qué? Porque ha sabido venderse en películas, en novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos. Pasa que nosotros no sabemos. Y a veces, aunque veamos gente que malsina y que se mete con el Islam, nos limitamos a berrear, a gritar, a decir, no, esto no es. Pero, como decía un hermano, para tú darte a conocer no tienes que decir, yo no soy tú. Tú no tienes que decir, yo no soy tú. Tienes que decir, yo soy este. ¿Por qué? Porque si te quedas en yo no soy tú eres tal, no, yo no soy eso, no es eso. Al final lo que hacemos es que no transmitimos el Islam. Decir, yo soy esto y transmito esto, y mi mensaje es esta, mi vida debe ser, mi forma de ser es esta, tenemos que darla a conocer. Pero para acabar, tenéis mucho trabajo que hacer, tenemos mucho trabajo que hacer, allá cada uno donde le toque, incluso en política. El otro día estaba en un encuentro interreligioso, lo podéis buscar en internet. Hay un alcalde de un pueblo de Valencia que se llama el pueblo Chiribella, es el primer alcalde de España que van a denunciar porque ha bajado los impuestos. Y está así, lo van a denunciar, no sé quién lo ha denunciado, pero lo van a denunciar porque ha bajado los impuestos. Y es una persona que es creyente, no es cristiano, pero es creyente, y dice, yo como creyente intento llevar mis conceptos y tal a la sociedad, y el primero que intenta hacer las cosas, ¿verdad?, y bajo los impuestos, me denuncian. Entonces, allá donde uno está, como dices, no es un hadiz, es un dicho, tiene que ser como la lluvia. Allá donde cae la lluvia es beneficiosa. Y el musulmán tiene que ser así. Aprender muy bien esto, aprender la espiritualidad del Islam, aprender los valores del Islam, aprender los principios del Islam, interiorizarlos, porque Ramadán es para eso también, para interiorizar nuestra identidad, nuestros valores, y luego tenéis mucho trabajo que hacer para llevar ese mensaje, inshallah. Inshallah que Allah nos ayude para llegar a Ramadán, que nos dé lo mejor en este mes, que haga que este mes esté lleno de bendición, de baraka y de espiritualidad, que nos perdone nuestras faltas y que nos haga de aquellos que libra del infierno y nos llene con su bendición. Barakallahu fikum.